Tenemos hoy aquí a François Gaudichaud, que es catedrático de Historia Contemporánea de España en la Universidad de Toulouse II y que, bueno, cuenta con una obra bastante abundante sobre la historia contemporánea de España en general y en particular sobre el periodo de los años 30, con obras como Les mots de la guerre d'Espagne en 2003 o La guerre d'Espagne, République et Révolution en Catalogne 1936-1939, publicado en Odile Jacob en 2004. También varias obras en español como La Guerra Civil en 250 términos, con Alianza Editorial en 2005, o junto a Julia Aróstegui en Marcial Pons, Guerra Civil, Mito y Memoria. También Democracia Inocua, lo que el posfranquismo ha hecho de nosotros, publicado en Postmetrópolis Editorial en 2012, y junto a Jorge Marco, El franquismo, Anatomía de una dictadura, 1936-1977, con la editorial Comares en 2025. Y ahora, este mismo año, tenemos en la editorial Talandier, en francés, La Guerre d'Espagne, 1936-1939, La démocratie assassinée, ou La première guerre globale contre le fascisme, junto a Pierre Salmón y Mercedes Justa Rodrigo, y que, bueno, no creo que sea necesario traducir el título y veremos si pronto contamos con una traducción. Pero lo primero que yo quería preguntar era el motivo, ¿no? que llevó a la publicación de este nuevo título generalista, digamos, sobre la guerra de España. Buenos días. Hubo dos motivos en realidad. El primer motivo es la ausencia de síntesis al día. De hecho, se está observando hoy, el 90 aniversario, en España, la ausencia de síntesis de autor. Bueno, se acaba de publicar un libro con 30 contributores, dirigido por Javier Rodrigo, David Alegre y demás, pero no se trata precisamente de una síntesis, una obra colectiva como la que hemos publicado con Jorge Marco, la que hemos dirigido con Jorge Marco sobre el franquismo, y nos hacía falta una síntesis realmente que diese cuenta de los avances de la historiografía sobre los años 30-40 de la historia de España, y el reequilibrio que esto supone, o que esto permite en la visión de aquellos años. Segunda razón, se publicó hace 4 o 5 años en Francia una traducción del libro más exitoso de Pío Moa, en una Mm, editorial de extrema derecha, bueno, en la que se encuentra de todo, todo mm, el complotismo del mundo se ha dado cita en esa editorial, y que, digamos, con el argumento de que se habían vendido 300.000 ejemplares en España, argumento comercial, pues muchas librerías se dejaban convencer, no conocían a ese autor, y decían, bueno, pues bien, lo presentamos a los lectores. Y bueno, luego las asociaciones de memoria, gente que estaba al tanto, dijeron a los libreros, no, pero esto es un libro de propaganda franquista refrita, y esto es imposible. Entonces, claro, los libreros descubrieron que no se trataba de un historiador, y, en fin, esto tuvo efectos limitados. Lo que pasa es que esto, digamos, puso de realce justamente la ausencia de una síntesis actual, una síntesis al día en francés. La ausencia de una síntesis en español es una constatación que estoy haciendo este año, porque yo esperaba, bueno, se podía esperar, en el 90 aniversario, pues un esfuerzo de algún o alguna colega, o un grupito de colegas, porque este libro lo hemos escrito a 6 manos, o a 3 manos, a 6 manos porque usamos el teclado. Pero se podía esperar un esfuerzo en el Estado español sobre un esfuerzo de síntesis. Y es interesante observar que no se ha dado, que estamos en julio, y pues seguimos. Bueno, Julián Casanova ha actualizado cosas que ya había publicado antes, incluso ha hecho un esfuerzo de divulgación muy importante, con un cómic, eh,
pero no se puede decir que se trata de una nueva síntesis o de una nueva lectura del acontecimiento. Ajá. ¿En qué? ¿En qué le faltaría a la nueva publicación, también en cómic de Julián Casanova, este valor sintético? Porque no creo que se lo proponga. Mm, Es un libro que propone a los lectores un estado del saber que es el estado básico desde hace 20 25 años. Digamos, la síntesis en una síntesis hay dos cosas. Primero, claro, dar cuenta de los avances de la investigación eh, de a pie, la investigación empírica, mm, temática, en fin, de todos esos años que desde la síntesis de Preston, Graham, por ejemplo, que son o la misma de Casanova en editorial Marcel Pons, pues han pasado como 20 años, a veces 25. Y ha habido muchísimas investigaciones. Ha cambiado radicalmente el paisaje de la investigación de esos años. En particular, la investigación sobre el franquismo se ha disparado de una manera increíble. Entonces, una síntesis tiene esta vertiente de resumen o de eso, sintetizar, pero también eh, a partir de ahí permite ofrecer o intentar ofrecer un nuevo relato, una nueva perspectiva sobre el acontecimiento. No es que cuando se hace historia, cuando se investiga, los descubrimientos o los avances o las novedades temáticas no solo vienen a llenar agujeros, también tienden a cambiar la imagen global poco a poco. mm, Permiten, no solo es el alejamiento en el tiempo lo que cambia la imagen de un acontecimiento, sino también la acumulación mm, de trabajos. Y en este caso, pues nos parecía a nosotros que hacía falta, no solo por la acumulación de trabajo, sino también porque esa acumulación había cambiado un poco los equilibrios, bastante en realidad. mm. Si yo recuerdo bueno, cuando he visto las cuentas que hacían pues, historiadores pues, más de la segunda mitad del siglo XX británicos, sobre todo Hugh Thomas o, bueno, o Raymond Carr, daban una cuenta bastante equilibrada de las ejecuciones lejos del frente en la guerra y contaban, pues creo que bueno, todo este asunto de las cifras de muertos contaban pues unos 50.000 por cada bando. Y como que poco a poco esta cifra ha ido aumentando hasta, creo que quizás romper los moldes de la manera en la que se había visto, ¿no? El conflicto, incluso desde la historiografía pues, más prestigiosa. Sí, bueno, hace tiempo que el equilibrio se ha roto. En el libro dirigido por Santos Juliá y con fuerte presencia de Julián Casanova en el 99, Mm, Víctimas de la Guerra Civil, ya estábamos con cifras que se parecen bastante a las de hoy. Eh, y son 27 años. mm, Ahora, después de esta publicación, se ha confirmado algo que ya estaba en ciernes, es decir, la necesidad de añadir a las cifras de ejecuciones del periodo 36-39 las cifras de las ejecuciones después del 1 de abril de 39. En aquellos años, a partir de finales de los 90, a principios de los 2000, muchos trabajos locales en particular, yo lo vi, yo vivía en Cataluña en aquella época y veía publicaciones locales que abarcaban la guerra y la posguerra. O sea, veían que era muy difícil, claro, separar ambas cosas, porque los ejércitos vencedores, cuando llegan en el 39 a los territorios nuevamente conquistados, pues operan lo mismo que se había hecho en Galicia, en Castilla y León, a partir del 36. Es como, es decir, desde el punto de vista de lo que se llamaba la represión, las violencias de guerra, cómo separar un antes y un después del 1 de abril de 39. Resultaba imposible. Los historiadores locales que hacían esos libros no se planteaban estos temas metodológicos ni epistemológicos, sino que simplemente pues ensanchaban la cronología. Y esto dio como todo un movimiento. Y esto es súper importante porque es
uno de los puntos de partida de la renovación, de la profundización de los estudios sobre el franquismo que se ha dado desde entonces. Y justamente en esa supuesta frontera del 39 está buena parte del tema. Mm, claro, y hay bueno, está la obra de, si buscábamos obras sintéticas, hay últimamente algunas de Paul Preston que han salido que realmente han acogido pues este cambio en las cifras y esta reinterpretación de la historia de la guerra y de la primera dictadura en base a este cambio en cifras y que también han tenido alguna salida en divulgativa en forma de cómic, ¿no? Tenemos una biografía de Franco y también uno sobre la Guerra Civil Española. Y, y también me pregunto si no en la ficción no está también en sí misma integrando, interiorizando este cambio, ¿no? Si pensamos en películas como Mientras dure la guerra, de Amenábar, donde se revela en un determinado momento que no sé cuánto haya que tomarse en serio esta tesis, que Franco decidiera prolongar el estado de guerra expresamente para poder permitirse realizar una lenta campaña de exterminio justificada por el contexto bélico. Y esto aparece en una escena de la película, o también más ficticio todavía, si pensamos en películas como Silencio Roto de Moncho Armendáriz, o en la más conocida, que es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, donde aparece un periodo de posguerra en el que en realidad la guerra está continuando. Es decir, no hay una pérdida o sea, no hay un final definitivo de la guerra. Em, entonces, no sé si podemos considerar que está cambiando la visión. Eh, Dentro de este contexto, primero, ¿hay pensada alguna traducción de vuestra obra en español? ¿Está apalabrado de alguna manera o hay algún contacto con las editoriales? Y realmente, ¿qué vendría a señalar como novedad o como a nivel de contenido, a nivel factual o cómo se insertaría en el debate historiográfico más específicamente español? Conversaciones hay, pero como tal, un día es una editorial comercial de alto nivel, con mucho, claro, mucho personal y tal. Son conversaciones que se dan en los salones de libros en Londres, en Frankfurt. Nosotros somos autores y dejamos a cada uno con su oficio, ¿no? Y esperamos, sí, que se traduzca. Que hubiera sido ideal que se tradujera para una salida este año de 90 aniversario. Pero bueno, la misma versión francesa salió en marzo, o sea que era complicado realizar esto. Mm, Mm, Sobre las novedades, bueno, son de dos o tres tipos. Primero, nuestra voluntad ha sido la de reinsertar la historia de España en la historia de Europa. Es una historia de una guerra en el suelo español como acontecimiento europeo. Y esto supone romper desde el principio con la idea de Spain is different, con la idea de excepcionalidad de la historia de España, que siempre ha servido como marco para la visión de esa guerra. Una España que con muy poca, casi nula participación en la Primera Guerra Mundial, muy poca en la Segunda, pues hubiera tenido su propio siglo XX con sus propias problemáticas, sus propias coordenadas, que haría no inteligible su historia mm, fuera de las problemáticas españolas. Y esto va con la idea de un país tradicional, un país desfasado, que es una idea muy vieja, que tiene su relación con la leyenda negra, en fin, esa idea de que el África empieza en el Pirineo, que se decía en los años 20, 30, en fin. Hemos querido romper con todo esto y considerar el acontecimiento desde una perspectiva europea con problemáticas europeas y también desde un presente europeo. Porque, como lo decía Croce, y lo repite mi colega de la Sorbona, Joan Chaputó, toda historia es contemporánea. Es decir, que las preguntas que se dirigen al pasado vienen del presente, de cada presente. Y el presente de hoy es un presente profundamente marcado
por la amenaza de una toma de poder de las extremas derechas en todos los países, no solo en Europa, también, bueno, en Estados Unidos ya no es una amenaza, es un hecho, y de una involución completa de lo que se veía como un proceso imparable, que era, digamos, el asentamiento y la victoria de la democracia liberal. Entonces, estos tiempos que nos ha tocado vivir nos llevan a hacer nuevas preguntas al pasado y que son preguntas compartidas internacionalmente, no hispano-españolas. Mm, Esto primero. Y esto entonces obliga a enmarcar el acontecimiento de una manera diferente. Luego, lo que decía antes sobre los progresos de la historiografía, sobre la acumulación de montañas de libros, estudios, tesis sobre los años 30 y 40, tiene su efecto. Los mejores progresos, los mayores progresos que se han realizado en el conocimiento de aquellos años han sido sobre la historia del franquismo, es decir, del bando franquista, desde el 36 hasta bueno, durante todo el franquismo, que ocupa hoy en día casi la mitad de los contemporaneistas, a casi la mitad de los colegas de contemporánea en España. Es decir, la cantidad de gente que está trabajando en franquismo es enorme y la producción es magnífica. Es decir, lo que producen los y las colegas españoles y españolas sobre el franquismo es de una inmensa calidad y es algo que puede cambiar, ayudar a cambiar la visión del siglo XX europeo, no solo español. Y esto ha sido parte de nuestra apuesta hace unos años de reunir un gran congreso de síntesis sobre el franquismo en Toulouse, de realizar una expo, etcétera, para dar a conocer al público y a los historiadores franceses y más allá, pues los resultados o parte de los resultados de este enorme mm. esfuerzo historiográfico. Y esto, claro, cambia completamente la visión, porque ese bando franquista, hace 25 años, se conocía bastante poco. La mayor parte de los estudios sobre la guerra civil se realizaban sobre el campo republicano, lo que pasaba dentro, sus divisiones, su evolución política, institucional, etcétera, etcétera. Sobre el campo franquista empezaron a aparecer a finales de los 90 estudios muy interesantes. Recuerdo unos sobre Burgos, capital de la Victoria. Varios, un colega navarro, que ahora no recuerdo su apellido, trabajó sobre los carlistas, en fin, pero había bien poco. Ahora tenemos un conocimiento mucho mejor de los objetivos del golpe de Estado, de ese levantamiento, de ese movimiento político y social muy profundo desde antes del 36 y las etapas de la realización de ese programa. Y esto cambia completamente la visión, porque no es solo que la fecha del 1 de abril del 39 se tambalee, y se tambalea porque, claro, al día siguiente, en Radio Nacional, Radio Madrid, los españoles escuchan, españoles, alerta, la guerra no ha terminado, el enemigo sigue campando dentro y hay que terminar de exterminarlo. La guerra no ha terminado, lo dicen, y lo hacen, y lo hacen. Entonces, no es solo esto, es que Esto es los... curioso, pero porque esto no aparece en la cultura popular. Lo que todos hemos oído en las películas, incluso en las que más van a denunciar los crímenes del franquismo, es que la declaración se termina en la guerra ha terminado, ¿no? Claro, pero esto es el resultado de las políticas de memoria franquistas después del 64. Es que el franquismo ha durado muchísimo. Y después del 64 son 13 años de franquismo que implantan esa idea de una guerra fratricida, deplorable, trágica entre el 36 y el 39, entre dos Españas genéticamente dispuestas a entrematarse y que felizmente se termina en el 39 y ha llegado la paz. Esto, ¿por qué digo el 64? Porque es la gran propaganda de Franco sobre los 25 años de paz que España le debería al caudillo 25 años de paz, cuando desde el 39 se contaban los años por año de la victoria. Y la victoria no es paz. Y entonces, claro, en los años 40, 50 no se habla de 25 años de paz. La legitimidad del franquismo para sí mismo se asienta en la victoria.
en una victoria militar y una victoria todos los días. Y la guerra, claro, el comunicado, lo que se ha subrayado poco es que el famoso comunicado del 39 dice lo siguiente: los ejércitos del caudillo han alcanzado sus últimos objetivos militares. Bien, y solo tenía objetivos militares. Esta ujú, guerra solo es una guerra militar. ¿Quién va a sostener esto? Es una guerra militar clásica, como la Primera Guerra Mundial, ujú, bueno, que también tenía sus aspectos políticos y ujú, económicos. No, es una guerra política, es una guerra social, es una guerra con una dimensión religiosa fuerte, y esos objetivos no se han alcanzado. Y justamente la historiografía del franquismo desde hace 25 años nos ha permitido conocer no solo cuáles eran esos objetivos, sino también cómo se habían alcanzado, porque se alcanzan, se alcanzan ujú, a finales de los 40 más o menos, con, bueno, diversos grados de éxito, pero se alcanzan. ujú, Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos un movimiento que parte de antes del 36 y que dura muchos años. Que entre historiadores lo llamemos guerra o posguerra, se puede debatir. Hay un debate, de hecho, no estamos de acuerdo todos, e incluso entre buenos amigos no estamos de acuerdo sobre cómo conviene calificar esos años después del 1 de abril del 39. Yo estoy a favor de decir que la guerra no se detiene ahí. Y somos varios en este caso, porque yo creo que permite cambiar bastante la mirada. Y claro, esto es muy difícil de escuchar en España, justamente por lo que decías, ¿no? De que siempre hemos escuchado que esto era 36, 39 y tal. Claro, porque la España de hoy, en su visión del pasado, ha sido conformada por el segundo franquismo, que ha instalado esa idea a partir del 64 de que 39, paz. Y luego la transición a la democracia sí ha permitido que el régimen no muriera en su cama mm, como Franco, sino en la calle, como dicen nuestros colegas especialistas del tema, sí, que murió en la calle. Sin embargo, durante ese periodo la democracia compró ese discurso de estamos en una paz que hay que profundizar en el espejo de una guerra horrible, fratricida, circunscrita en 3 años, pero que tiene que quedar como un volcán ahí muy, muy destructor, pero en el fondo de la imagen, y que siempre debe estar aquí en nuestra mente para recordarnos el bien y el mal. mm. Esto son las coordenadas morales de la España de hoy. Por eso es difícil, digamos, mentalizar, ponerse en otra tesitura para ver esas fechas. Pero los progresos de la historiografía no solo afectan esa parte de la imagen, también el principio de la guerra. Y esto también puede ser una fuente de incomprensión con los colegas, con parte de los colegas españoles incluso. Otro terreno de grandes progresos historiográficos ha sido la historia de la Segunda República durante los años de paz. Bueno, años de paz relativos, entre el 39 en 31 y el 36. Y entre esos progresos, unos que empiezan a demostrar, y investigaciones que se están realizando actualmente van añadiendo elementos a esto, empiezan a demostrar que desde el principio de la proclamación de la República, desde el mismo 14 de abril del 31, hubo conspiraciones y un movimiento de recomposición de las derechas que luego se convierte en un proceso de fascistización, bastante antes del 34, bastante Mm, antes de la huelga general del 6 de octubre del 34. Y entonces, ese proceso de fascistización es interesante porque se puede comparar justamente con los procesos de fascistización europeos que se dan en toda Europa en el mismo periodo. Y esto viene en reacción a la proclamación de la República, al programa de la República, más que en reacción a una revolución que no existía. mm. Sí, tenemos la Sanjurjada, ¿no? Ya muy, muy temprano, el intento fallido de golpe de Estado.
eh, un momento en el que se calman, ¿no? Estas pulsiones golpistas, que es durante el gobierno de la CEDA, pero vuelven muy pronto a la carga, como ya No, pudimos no ver. se calman realmente, no se calman ¿No? realmente. Bueno, primero la Sanjurjada es el resultado de un movimiento que empieza en la primavera del 31. En el libro hacemos hincapié en lo que pasó en Sevilla en julio del 31, Mm, es decir, la organización por parte de la derecha monárquica sevillana de un escenario revolucionario en Sevilla. Es decir, la transformación del movimiento social, de las reivindicaciones de los obreros sevillanos, en escenario de revolución. Y en la conformación de ese escenario, pues usaron no solo las instituciones de orden, la Guardia Civil, sino también la milicia burguesa, que era el Somatén, formalmente disuelto, pero que seguía existiendo, es decir, los señoritos con escopetas, con fusiles, y esta, esta decidida ofensiva para transformar el día a día republicano en un escenario de revolución para acreditar un peligro revolucionario, un peligro de revolución social inminente, esto empieza en la primavera del 31. Luego la Sanjurjada. Bueno, la Sanjurjada es el resultado de ese complotismo de parte de los monárquicos. Pero otra parte de los monárquicos decide seguir el mandato del Vaticano y de la Iglesia, que es que la república es un hecho y hay que adaptarse. Hay que adaptarse al hecho de que hay república y entonces hacer política, mm, política electoral. Y de ahí nace la seda. Pero durante el gobierno de derechas entre el 33 y el 35, siguen existiendo esas dos opciones de tomar el poder por las elecciones, cambiar la constitución y quizás, idealmente, instalar de nuevo la monarquía, restaurar la monarquía por la vía institucional o romper y preparar otro golpe de Estado. Y esto es el debate entre, por una parte, Gil Robles y por otra, Goicoechea y Calvo Sotelo, que están preparando el nuevo golpe y están negociando, por ejemplo, con Italia desde el 34 unos contratos de armas, etcétera. Y están acumulando dinero, fuerzas, en fin. Y hay incluso un debate triangular entre Gil Robles, el rey, Alfonso XIII, en su exilio, y Calvo Sotelo y Goicoechea, eh, para saber qué es lo que hay que hacer. Y Gil Robles consigue convencer al rey de que pues, su opción sigue siendo la más razonable, mm, sigue siendo la más razonable. Con el ejemplo de Grecia, que en Grecia lo han conseguido, han podido conquistar el poder legalmente y restaurar la monarquía. Pero esta voluntad, ese sueño de Gil Robles, también existía en Alemania. Eh, parte de los monárquicos alemanes en el 33, mm, 32, 33 apuestan detrás de von Papen y compañía porque están pensando, están soñando en una restauración monárquica. En Francia lo mismo, en 1940. En 1940, parte del personal que da el golpe de Estado con Pétain y Laval está pensando en una restauración monárquica. Claro, es difícil una restauración monárquica, porque en esas fuerzas mm, que dan un golpe de Estado o que comulgan en el odio a la revolución o en el miedo a la revolución, pues no todos son monárquicos. mm, Y es lo que pasa en Alemania, y es lo que pasa en Francia, y es lo que pasa en España. Y es lo que mm, pasa en España. Pero Gil Robles bueno, consigue convencer a Alfonso XIII hasta el febrero del 36, cuando se queda el pobre muy solo. Incluso los diarios republicanos de izquierdas a principios de marzo del 36 son muy graciosos porque se mofan de Gil Robles y de su soledad tremenda después de perder las elecciones. Y la militancia, los jóvenes mm, se van, mm, pero por rebaños a la opción golpista que ya no encabeza tanto Calvo Sotelo como Falange. Luego Gil mm, Robles tiene otro argumento que es muy importante. Gil Robles siempre ha dicho, y desde el 14 de abril del 31, cuando esa gente se reúne en los despachos del diario católico El Debate,
El Debate es un diario católico dirigido por Herrera Oria, que es la cabeza de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que es la columna vertebral de la propaganda eclesiástica en España. Ujú. Y en ese despacho, al mismo tiempo que las muchedumbres republicanas están festejando en las calles, pues esa gente debate qué hay que hacer. Mm, Existe la opción golpista, pero no hay nadie que esté por la labor de dar un golpe, ni siquiera el ejército, efectivamente, porque ¿un golpe para qué? ¿Para qué? Porque la monarquía ha caído por su propio peso. mm, No tiene ningún crédito. ¿Un golpe con qué proyecto político? Nadie tiene proyecto político. Y Gil Robles dice lo siguiente a partir de ese momento, es que un golpe y la instalación de una nueva dictadura o de un régimen autoritario no arreglaría el problema, que es el problema del peligro de revolución social, del peligro de una ruptura completa del orden social. La opción de Gil Robles es que un régimen autoritario que mantenga el orden social debe poder basarse en determinado nivel de consenso popular. Y con un golpe, pues sería hacer las cosas a la inversa. Porque con un golpe lo único que se consigue es darle la legitimidad al contrario. Entonces, por eso la apuesta de la República de Orden es la apuesta de Gil Robles. Pero no es solo la apuesta de Gil Robles, es también la apuesta de parte de la coalición republicano-socialista, la mm, República de Orden. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, es un gran propietario de la provincia de Córdoba, es un ex ministro monárquico. mm, Miguel Maura es de la misma madera, el ministro de Interior. Esa gente, ¿por qué se han hecho republicanos? Porque han entendido, quizás más temprano que Gil Robles, que la única solución viable para eh, una estabilidad político y social que permitiera cierta modernización de España, en fin, mm, y sobre todo que mantuviera el orden social, que es lo que más les importa, mm. pasa por una república de orden. Por eso esa gente hay bastante gente contenta por el hecho de que la república ha llegado por las elecciones municipales. Porque unos meses antes la república podía llegar por una huelga general insurreccional, que era el plan de siempre, ¿no? Y claro, una república que llega por una huelga general insurreccional no es lo mismo. No es lo mismo que una república que llega por una vía legal de elecciones municipales y tal. Y la parte de esa coalición que está a favor de una república de orden, claro, no Mm, lo ve de la misma manera. Entonces, a partir del 31 no solo hay una tensión eh, en la derecha antirrepublicana entre una vía insurreccional y una vía de adaptación, sino que también en la coalición republicano-socialista hay una tensión entre la misión de instalar una república de orden y el programa de libertades y de garantía de libertades y de república de trabajadores de todas clases, mm, que es el programa de la república. Hay mm. también una tensión en ese polo republicano. Lo que veo es, dentro de todo lo que has dicho, es una ruptura de la circunscripción, ¿no? De esa guerra circunscrita. Ahora estás desarrollando por la parte previa, digamos, pero también hablamos de una circunscripción temporal y espacial. Y estaba pensando en algo que has dicho, que es cómo a la propaganda franquista le interesa este encapsulamiento de la guerra civil, temporal y espacial. Esto de la guerra ha terminado, claro, es una manera, yo no tenía conciencia de que fuera algo que el franquismo, de lo que el franquismo hiciera propaganda de manera tan activa, pero también sé de buena tinta que en los colegios de Francia, por ejemplo, se puede enseñar la Segunda Guerra Mundial durante un mes sin mencionar España. Es decir, realmente no hay una connivencia.
finalmente entre esta propaganda franquista de aquí los asuntos de España los arreglamos en España, que es algo evidentemente falso, sobre todo por la intervención decisiva de Alemania, de Italia en la guerra, sino hay un interés también final por parte de las potencias aliadas en presentar la guerra de España como un episodio aislado y completamente aparte de la Segunda Guerra Mundial. Sí, este interés tiene que ver con la decisión de no intervenir en 1944. Con la decisión de de no liberar España del fascismo, como se ha liberado Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania, bueno, que son los vencidos, pero que también en Italia hay esa idea de liberación del fascismo. Han decidido no hacerlo por varias razones. Primero, porque eh, creyeron en un peligro de revolución. Es que lo que había pasado en el 36, es decir, con el derrumbamiento del Estado en la parte que escapaba a los militares, la desaparición casi total del Estado y la revolución social que esto permitió durante unos pocos meses, esto, gracias a la propaganda, además, franquista internacional, había instalado en las conciencias internacionales la idea de un peligro revolucionario importante Mm. en España, y toda la propaganda de la cruzada franquista había cultivado esa idea. En el 44, en el contexto en el que ya se teme una extensión del poder soviético en Europa, en el mundo y tal, es el riesgo de hacer caer a Franco y de provocar una revolución es enorme, sabiendo que al final de la guerra en España, pues el PC era la opción política más fuerte. Es que esa desconfianza hacia la liberación también existe en Francia. Los Estados Unidos pensaban primero ocupar Francia, hacer una partición de Francia, a crear un estado que fuera desde Bélgica hasta Borgoña. Sí, sí, hay mapas incluso de esto que son interesantes, porque Francia primero es que era una aliada de Hitler, el gobierno de Vichy era un aliado de Hitler, y además en Francia se sabía que la Resistance francesa tenía una fuerte impronta comunista. Estaban los comunistas muy presentes ahí. Entonces, la desconfianza hace que, claro, lo están mirando e intentan incluso apartar a De Gaulle porque desconfían completamente de De Gaulle, que les puede ser para ellos, en su visión, una especie de monigote de los comunistas, como en su tiempo se veía a Negrín como Mm. una criatura de los comunistas. Sí, claro. Intentan apartar a De Gaulle y tal. Claro, lo que pasó después, sabemos muy bien que De Gaulle y los comunistas no eran lo mismo, pero en fin, en el 44 no es tan sencillo. Entonces, en el 44 hay dos opciones. Dejar a Franco y apostar por Franco a partir de esta constatación del peligro revolucionario, comunista, etcétera, o desplazar a Franco para una monarquía parlamentaria. Y esta es la apuesta de los ingleses, que intentan manejarlo, maniobrar a los generales monárquicos católicos tipo Quindelán, etcétera, para apartar a Franco. Mm. Hay conversaciones con el padre del emérito actual, con Juan Juan de de Borbón. Borbón. Hay conversaciones incluso con parte del movimiento obrero, etcétera. Y la idea es una monarquía parlamentaria con un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha, que sería lo mejor para España y tal. Y esto en el 47 Estados Unidos diciendo, stop, ya, ya no vamos a por esa vía porque esto es demasiado peligroso. Y además Juan de Borbón, digamos, sus exigencias y sus reacciones no ayudaron tampoco a que se realizara Ajá. el plan inglés. Entonces el plan inglés se cae en el olvido. ¿Qué Um, exigía Juan de Borbón tan no me inasumible? acuerdo bien, esto lo leí hace unos años, me hizo pensar en las exigencias del hipotético nuevo rey de Francia a finales del 19. Ajá. Cosas más bien, creo, de protocolo o de
disgustos personales para con tal o cual político mm, ex republicano. No me acuerdo bien, pero digamos que Juan de Borbón no ayudó por sus reacciones. ajá, Y también los ingleses se hacían muchas ilusiones sobre el poder, la estructuración del poder de Franco, y que era sin duda más sólido de lo que creían. Pero ya tenían una relación desde el 40 con el Estado Mayor franquista. Habían intervenido para que Franco no entrara en la guerra al lado de Hitler, que es lo que Franco quería, pagando centenares de libras esterlinas a los generales de Franco, centenares de libras esterlinas que transitaron por cuentas suizas y por el arte financiero de Joan March. mm, Claro, es un personaje que está en el 36, que está en el 40 y también está en el 44. En fin, mm, todo esto para decir que la idea de que esta guerra es 36-39, mm, pues es algo que los aliados consideraron como, sí, una especie de prequel, de episodio previo de la Segunda Guerra Mundial, mm, con la diferencia de que en la guerra española las democracias liberales no lucharon contra el fascismo. Es mm, una pequeña diferencia respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero en fin. Pero también hay algo que se subestima, es el peso de la propaganda franquista después del 64 en Europa. Es decir, la, fue una dictadura perdonada por amnistiada por la conciencia europea, por insertarse en el bloque del oeste, en el bloque anticomunista, pero también la propia propaganda del franquismo, sus juegos, por ejemplo, con De Gaulle, permitieron vender esa idea de una dictadura autoritaria, sí, pero paternal, modernizadora, etcétera. O sea, todo lo de la propaganda del franquismo, que después del 64, que sirve actualmente la derecha y la extrema derecha española a los españoles, pues esa propaganda coló bastante en Europa, dando una imagen del franquismo como un régimen, en fin, bastante inocuo. mm. Eh, Esto tiene también digamos, esa idea de la paz en el 39 hay que recordar a qué maniobra corresponde. Dos antes del 64 tenemos el famoso contubernio de Múnich en el 62. Mm, ¿Qué pasa ahí? Que una oposición o varios grupitos de oposición no comunistas, entonces a los que no se podía acusar de ser los mm, rojos, de siempre, se reúnen y dirigen una llamada a los europeos contra la idea de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, diciendo el fascismo español, porque se empezó a hablar de franquismo un poco más tarde, ajá. es un régimen de guerra, es un régimen de guerra. Paremos la guerra de una vez. Reconciliación de los españoles. Y para la reconciliación de los españoles tiene que irse Franco, tiene que terminar ese régimen de guerra. ¿Qué hace Franco en el 64? Devuelve el mismo argumento, lo pone patas arriba. Esa gente son revanchistas, quieren una nueva guerra. Nosotros somos la paz. Nosotros somos. Ahí empieza Ahí entonces. empieza. Y en el 66, cuando hay un gran referéndum sobre la ley fundamental del régimen, los esloganes de Franco son vota sí, vota la paz. Mm, Piensa en tu familia, vota sí. Piensa en tu familia, vota la paz. O sea, manipulación del miedo. Y ujú, el miedo es lo que más cuela en los huesos de la gente. O sea, la relación entre opinión política, emoción y miedo, o sea, mm, es brutal. Es brutal. El miedo en esa sociedad franquista, en esa sociedad de guerra, era una cosa terrible. Y además es algo que se transmite sin palabras a las generaciones siguientes, fueran del bando vencedor, del bando vencido o se consideraran como de ningún bando. El miedo es lo más compartido, creo que es Vázquez Montalbán, que decía que era el personaje principal de la historia, o Eduardo Mendoza, no me acuerdo, de la historia española, de la historia contemporánea de España. mm. Entonces, el miedo se manipula por parte del franquismo. Estos son los revanchistas y nosotros somos la paz y la estabilidad. Y esa contraposición de ellos la guerra, esa guerra que quiere volver, esa guerra que quieren reabrir, esa retórica sigue funcionando. Lo de reabrir las heridas del pasado es precisamente una retórica que nace en el 64. La Y idea no de que hay. la guerra puede volver viene de ahí. El miedo, la contraposición entre
entre guerra y paz, entre guerra civil, guerra incivil, guerra fratricida y por otro lado convivencia pacífica, entre violencia política que remite a la guerra que quiere volver y convivencia pacífica que está del lado de la Constitución, de de no salirse de un guión político que es el de una monarquía parlamentaria con un partido centro-derecha y un partido centro-izquierda. Recuerda el discurso de Juan Carlos I durante el 15M. Hace un discurso en el que dice, eh, hay dos maneras de hacer política. Hay una manera buena, que es a través de los partidos políticos. ¿Cuáles son los partidos políticos en aquel momento? PP y PSOE. Ujú, PP, PSOE. Y una manera mala en la calle, están los jóvenes en la plaza, una manera mala en la calle que puede conducir a lo peor, que es los violentos, la guerra, etcétera, etcétera. O sea, los límites están ahí. Y ese hombre, amigo de yates y otras cosas, pues, los ujú, recuerda precisamente en ese momento. Y por eso hablaba de coordenadas morales de la España del presente. Siguen teniendo que ver con esos fundamentos mm, plantados por la propaganda franquista a partir del 64 y constituyen un problema, una dificultad a la hora de acercarse a ese pasado de manera diferente. mm. Sí, yo veo esto cuando vuelvo atrás y miro la transición y la producción pues de documentos, de reportajes o de incluso de ficciones de aquel momento por parte de la izquierda, me llama la atención la actitud conciliadora por parte de la izquierda ante un franquismo que yo creo que estaba mucho más débil de cómo se presentaba, por lo menos tal y como se ve después en las elecciones, en un franquismo que es un régimen que estaba socialmente más aislado. Antes has hablado de un franquismo que murió en la calle y no en la cama, ¿no? Pero se sigue todavía hoy y a lo mejor es una herencia de propaganda franquista. em, Presentar el franquismo como algo muy folclórico y enraizado profundamente en la sociedad española y con sólidos fustes populares prácticamente, ¿no? Yo me pregunto si esto no es un efecto de este cambio, de este viraje propagandístico del 64 en el que el franquismo se coloca en medio como garante de la paz y y de la estabilidad. Hay elementos de la propaganda franquista que desde luego subsisten, pero que poco a poco están cambiando también. Por ejemplo, cuando yo era más pequeño, lo más común era referirse al bando golpista como el bando nacional todavía, que es, por lo visto, no he podido verificar esta información, pero por lo visto fue una sugerencia de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, de ustedes llámense los nacionales a partir de ahora y los otros llámense los rojos. Pero, sin embargo, sí seguimos utilizando de manera sistemática la denominación de bando republicano, que es una denominación que prácticamente nunca era utilizada por sus propios protagonistas, ¿no? Que se referían a sí mismos como bando leal a secas o bando democrático o incluso algunas veces como España. Es decir, esto es España contra los extranjeros, porque hay un componente que el franquismo, desde luego, pone mucho celo en borrar también desde el principio de cómo la intervención extranjera ha determinado el curso de esta guerra que se presenta como civil. Yo me pregunto, habéis titulado el libro Guerra de España, que es algo que dentro de la propia historiografía española no se utiliza. Tenéis, no hay aquí también una tensión propagandística precisamente en aislar la guerra civil de la Segunda Guerra Mundial en el hecho de llamar la guerra civil, conflicto exclusivamente entre españoles, o llamar la guerra de España como un conflicto internacionalizado con fronteras más difícilmente delimitables, pero localizado geográficamente en España? Es decir, ¿hay alguna evolución también en cómo la historiografía se está refiriendo a los bandos a nivel de términos? Lo digo también porque es en lo que yo me especializo. Es complicado porque está el debate historiográfico y están las necesidades editoriales.
el título final lo decide la editorial. Y lo decide la editorial para que los lectores puedan reconocer el acontecimiento. Y el acontecimiento en Francia se conoce por Guerra de España. Entonces nos lo explicaron, imposible, a pesar de nuestras sugerencias diversas, poner otra cosa que Guerra de España. Lo mismo las fechas. En las varias presentaciones que he hecho en los últimos meses, eh, hablo sí, de una especie de contrato en falso, de que esas fechas que ponen 36, 39, en realidad en el interior del libro no es así, no es así. Mm. Bueno, yo considero desde hace mucho tiempo que los historiadores, los autores escriben y los editores hacen su oficio y lo saben hacer mucho mejor que los historiadores, que es vender libros. Entonces deciden título y subtítulo, etcétera. Bueno, es algo que se puede conversar con los editores, evidentemente, pero eh, esta cuestión de nombrar el acontecimiento, claro, tiene una carga política y cualquier expresión tiene una carga política. Guerra de España fue adoptada por el mismo bando franquista como la guerra por España o la guerra de España contra los rojos, etcétera. Y fue adoptado en un momento, justamente en ese momento de los años 60, en el que ya no se podía hablar tanto de cruzada, que era el término más usual, o el movimiento, o el glorioso alzamiento nacional, que eran los términos al uso. Y incluso Guerra de España era algo sospechoso en una época, ¿no? Luego se instaló Guerra de España e incluso Guerra Civil, cuando era pasible de casi de cárcel o de fusilamiento hablar de guerra civil en los años 40. Y guerra civil, claro, y desde el exterior, claro, era muy práctico lo de guerra de España, porque se circunscribía Mm. aquello de la fascistización de España a la que los aliados no habían puesto término en una caja que era España y que no se podía abrir. Pero Luego, con guerra guerra civil. civil también sucede esto, ¿no? Claro, guerra civil también sucede esto, pero con el añadido de que guerra civil ha sido utilizada, que casi nadie usaba durante la guerra misma. Incluso un colega francés que ha trabajado sobre la figura de la guerra civil en el 19 ha explicado una cosa muy justa que se verifica en casi siempre, es que en los conflictos llamados guerra civil, durante los conflictos casi nadie habla de guerra civil. Porque hablar de guerra civil significa otorgarle, al contrario, la calidad de nacional, de Mm. la misma dignidad Ujú. que la que tengo yo. Por eso se habla de guerra civil antes, para amenazar con el apocalipsis que puede llegar. Los otros son eh, fomentadores de guerra civil, amenaza de guerra civil. Entonces, es la amenaza. Y después, claro, se habla de guerra civil para deplorar el conflicto pasado cuyas lecciones hemos establecido. Mm. Pero no siempre, porque en Italia, por ejemplo, cuando Claudio Pavone, ex combatiente antifascista, metido historiador, hizo ese magnífico libro, La guerra civile, contando esa guerra del 43 al 45 en Italia, que nunca se había llamado guerra civil. Hubo muchos debates, especialmente desde la izquierda, que dijeron, pero esto significa llamar a los fascistas italianos. Cuando, claro, el contrato moral de la resistencia del antifascismo vencedor en el 45 había sido excluir completamente a los fascistas de la nación y fundar la República en una cosa, digamos, antifascista y tal. Eh, y hablar de guerra civil era poner esto a debate. Imposible. En España misma, bueno, Azaña sí hablaba de guerra civil, pero Azaña tenía esa postura muy, muy elevada y bastante alejada de la acción misma, que hacía que sí, él podía deplorar el conflicto en curso, pero guerra civil no es un vocablo de movilización. Luego se ha convertido en un vocablo de despolitización. Guerra civil con el sentido de guerra fratricida. Está bien, hubo familias en las que los hermanos lucharon de un lado y de otro, pero llamar todo el conflicto guerra fratricida tiene el efecto de despolitizarlo.
Claro, porque si un hermano combate contra un hermano, siempre lo hace por malas razones. Entonces, no hay que buscar la razón de la sin razón, como decía Cervantes, y hay que mejor pensar en otra cosa y en el porvenir. Entonces, guerra civil, guerra fratricida, es un instrumento, son cronónimos de despolitización del conflicto. Despolitización que, y esto es algo que hay que subrayar, es el principal programa político del franquismo. El Mm. franquismo quiso despolitizar España durante toda su duración, y la despolitización del país fue realmente el centro en el centro de su acción. Pero ¿y qué Llamar guerra alternativas hay? civil, ¿cómo? ¿Qué alternativas hay para referirse entonces? Es complicado, porque no son los historiadores los que inventan cronónimos, son las sociedades. Son las sociedades. Son las sociedades que abren nuevas posibilidades de metarrelato histórico. No son los historiadores. La apertura, la enorme energía que se ha invertido en hacer historia del franquismo desde hace 20, 25 años no hubiera sido posible sin el movimiento de la memoria, que es un movimiento social. No lo decidieron los historiadores. De hecho, al principio estaban en contra. Lo veían con malos ojos. Pero es un movimiento social. Y esto provocó un movimiento historiográfico. Entonces, los cronónimos no los deciden los historiadores. Mm. Nosotros podemos analizar y podemos eh, ayudar a romper consensos establecidos en bases falsas, Mm. como esto de guerra, paz, 64, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer. Nosotros podemos decir, bueno, guerra civil siempre ha sido una expresión muy política que ha servido para despolitizar conflictos y para apartar al contrario, para denostar, para quitar todo crédito a una opción política. Estos quieren una guerra civil, quieren una nueva guerra civil, quieren reabrir heridas, etcétera, etcétera. O sea, es un arma atómico en política, la expresión guerra civil, al mismo tiempo que es algo despolitizador. Podemos hablar de guerra política. O sea, una guerra en la que se decide justamente algo político, que es quién manda, quién manda, cuáles son las coordenadas de la obediencia, Mm. cómo debe ser la política, debe ser democrática o no. Guerra política, claro, pero a pesar de que Eben Trovato, de que nos puede convencer a nosotros, no se va a llamar así, Mm. porque decir guerra política es, no sé, mencionar la soga en casa del ahorcado. Eh, es justamente demasiado directo. Sí, bueno, Es hay una guerra más. política y esa guerra Mm. política siguió durante mucho tiempo, sin duda. Aunque esto lo digo, y estoy pensando en un colega y un amigo, Miguel Ángel del Arco Blanco, que es uno de los mejores historiadores del franquismo ahora, cabeza de fila de un gran grupo que no está de acuerdo con esto. Y que no está de acuerdo con esto de que la guerra se prolonga más allá del 39. Ah, o sea, el debate existe. El debate, yo te Ujú. hablo desde mi convicción personal. A ver, yo veo, y además es algo en lo que incurre también el bando franquista o las simpatías con el bando franquista. Por un lado, yo sé por testimonios de guerrilleros que la propia Guardia Civil relajó su persecución de los guerrilleros poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a los años 46, incluso 47, la propia Guardia Civil dejó un poco de perseguir a los guerrilleros en el monte, en el Bierzo, en algunas regiones, según contaban ellos, porque a nivel raso la Guardia Civil temía una vuelta del revés del régimen político y no querían mancharse las manos para no ser inculpados después si había este revés político y que tardaron un poco en comprender que no iba a haber tal revés político y entonces ya ejecutaron los planes de exterminio hasta el final y la guerrilla
no tuvo más opción que huir e intentar esconderse, sobrevivir, pues de cualquier manera posible, ¿no? Pero sí que había una tensión latente sobre qué podía pasar con el poder político hasta después del 45. Y por otro lado, sí que he visto, no sé si por Pío Moa o de quién es a quién hay que atribuir esto, pero sí que me he encontrado en discusiones con gente que argumenta que el principio de la guerra está en Asturias en 1934, ¿no? Esto es una tesis que ha sido eh, pues, sacada con cierta tranquilidad e impunidad desde la derecha. Ahí empieza la guerra civil o ahí empiezan los llamados. Es cierto que Largo Caballero anunció la guerra civil o llamó incluso a la guerra civil poco antes, pero bueno, podemos hablar de que es un elemento relativamente aislado dentro de lo que representaba la España democrática. Pero ahí está ese argumento. ¿Cómo podemos resituar, ¿no? esta falta de simetría entre los dos bandos que el franquismo puso tanto empeño en construir a través de estas referencias? Bueno, esta idea de que todo empieza con Asturias en el 34 es precisamente uno de los mayores argumentos de los golpistas. O sea, no es un invento de Pío Moa, es un invento de la propaganda de guerra de los golpistas desde el primer instante. Ujú, Es un argumento para quitar legitimidad a las instituciones republicanas. Y entonces es el argumento de Calvo Sotelo y compañía. Eh, Porque, claro, Gil Robles y sus amigos estuvieron en el poder después del 34 en estas mismas instituciones republicanas. Entonces, por ahí debía haber alguna legitimidad. Pero los partidarios del golpe y los que dieron el golpe dijeron, bueno, esa república, su legitimidad cayó en el 34, ya no hay paz y se acerca la revolución y el contubernio comunista. Y entonces nos adelantamos porque ya no hay paz. Entonces, hay dos argumentos para justificar el golpe de Estado. Este, de Asturias 34, y el argumento del caos durante la primavera del 36. Por eso, la propaganda neofranquista de los periodistas al uso y las historias revisionistas en el sentido muy derechista de la palabra desde la universidad se concentran en esto, se concentran en esos dos argumentos. Ahora bien, eh, la no simetría de los bandos justamente se puede instruir, se puede ver mirando el proceso de fascistización como lo que fue. Para hablar de fascistización nos basamos en la visión, la interpretación de un gran historiador catalán que se llama Ferran Gallego, que se ha jubilado hace un año, creo, de la Autónoma de Barcelona, de la UAB, y que lo ha desarrollado en un libro, en varios libros, pero el último, que se llama La Contrarrevolución Pendiente, creo que se llama así. Es un librito de 250 páginas, algo poco acostumbrado con Ferran Gallegos, que es un especialista en sacar tochos enormes, ladrillos. Y la contrarrevolución pendiente permite entender un poco mejor esa idea de fascistización. Es decir, un proceso de reconfiguración del espacio público, del espacio de las derechas en particular, alrededor de la línea más violenta, más radical. Una recomposición que hace que al final todos quedan imantados por la línea de cresta de Falange. Una recomposición que también se puede ver como, más allá del espacio de las derechas, como recomposición del espacio público, pensando en la fascistización de Alemania, que debe mucho al sistema mediático liderado por Alfred Hugenberg, el famoso Führer escondido, que fue presidente de Hitler junto con von Papen en enero del 33 y que era el líder de Deutsche Nationalvolkspartei, es decir, uno de los grandes partidos de extrema derecha alemanes que no era el partido nazi. Y era el propietario
la mayoría de los diarios, salas de cines, en fin, en Alemania y el principal responsable de la nazificación de parte de la opinión alemana. Este sistema mediático se forma, y esto es algo muy poco estudiado y que hay que estudiar más en España, a partir del 31, no de la misma manera vertical como el concern de Hugenberg, sino de una manera más horizontal, más reticular, alrededor de justamente Herrera Oria, bueno, la parte monárquica alfonsina por un lado, la parte carlista que tiene su propia red por el otro, y que tiende a hacer sistema presentando cualquier reivindicación por el PAN, como una revolución, como un conato de revolución, y que funciona junto con la tendencia violenta de las fuerzas de seguridad a tirar, a disparar directamente a las muchedumbres, pretextando luego que se ha escuchado un disparo, se escuchó un disparo y luego la fuerza replicó, que es algo que se encuentra en muchísimos informes de la propia fuerza, reproducidos en los periódicos, que luego dan la imagen de unas hordas revolucionarias que asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, o etcétera, etcétera. Eh, y que muchas veces son manifestaciones por los salarios pacíficas, pero que pueden degenerar en motín después de que la fuerza disparase y matara a varias personas. Esto ha sido muy poco estudiado, como también los consejos de guerra contra paisanos a partir del 31, el hecho de que la derogación de la ley de jurisdicciones del 1910 1906 fue una especie esa derogación no terminó con el uso de la jurisdicción de guerra contra paisanos. Todo esto nos lleva a argumentar que a partir del 31-32 existe ese movimiento de fascistización, que se encarna luego en propuestas políticas y en una admiración eh, confiesa por parte tanto de Gil Robles como de Calvo Sotelo al fascismo, al nazismo. Esa gente vuelve, por ejemplo, Gil Robles en septiembre del 34 vuelve del Congreso de Nuremberg en Alemania, encantadísimo, encantadísimo, y esa gente desde la primavera del 34, Calvo Sotelo en las Cortes, dice, bueno, el fascismo es la solución, vamos hacia el fascismo. Y la, la sistemática política de provocación de las milicias de extrema derecha, fueran los carlistas, fuera la pequeña falange, las Hons, las juventudes de Acción Popular, etcétera, también forma parte de esa desestabilización de la República que va con los proyectos de complot. O sea que lo de Asturias viene a ser precisamente esa huelga general fallida, porque lo que intentamos resituar también es esto, es que en los llamamientos a la huelga insurreccional, tanto los del 32, 33 por parte de la CNT, como el del 34, lo que juega en España es un enorme localismo político. No hay nadie capaz de hacer efectivo un levantamiento popular en todo el país. Nadie, porque la determinación de las actitudes políticas se hace localmente. Y entonces, localmente en Asturias, la Alianza Obrera reúne a todo el mundo. Bien, pero es el único lugar. En Madrid y en Barcelona no es el caso. Y tenemos una huelga general. Y además en Barcelona pasa otra cosa, porque parte del nacionalismo catalán se une a esto, en fin. Y en otros lugares, en Andalucía y en Extremadura no pasa nada, porque la huelga campesina de junio, que tenía reivindicaciones bastante materiales, al contrario de lo que se pudo decir en los diarios de la época, los diarios ya que intentaban acreditar la idea de una revolución, la huelga campesina de junio, pues fue reprimida de una manera tan brutal, con 8.000 presos, que no había nadie capaz de secundar una llamada a la insurrección ahí. Entonces, es de pretender que la República dejó de ser legítima en aquel momento, de que hubo gente queriendo instalar la guerra civil. Es de risa. Si no fuera tan triste, porque es un argumento precisamente de los golpistas del 36, es de risa.
En fin, lo que no hacen justamente los propagandistas neofranquistas ni los revisionistas al uso es contextualizar los hechos. La contextualización del 34 hace ver las cosas diferentemente. ¿Por qué no contextualizan? Porque lo que hacen es retomar argumentos que están en la cabeza de la gente, y están en la cabeza de la gente desde hace muchísimo tiempo, ilustrándolos, eso sí, con a veces mucho archivo elegido para ilustrar. Y entonces la gente lee esto y dice, ah, sí, sí, yo lo sabía, ya, bien, lo sabía bien, lo sabía bien. Esa gente me está dando la razón, los científicos me están dando la razón. Y luego en el bar puedes argumentar que tú, antes de los historiadores, pensabas que, claro, tú lo pensabas porque te lo dijo tu papá, porque tu papá escuchó y fue convencido de lo de la propaganda en el 60, a partir del 64. Pero la Sí, yo... historia no está para ilustrar el common sense, el sentido común, porque el sentido común es precisamente lo que los historiadores, la investigación en historia intenta deshacer. Las ciencias sociales intentan establecer verdades contra el sentido común. Mm, Y entonces, que haya, digamos, una coincidencia entre una barra de café y una tesis de historia es mala señal para la mm. tesis de historia. Claro, yo recuerdo en los libros de texto del colegio ver esta puesta en paralelo visual de Calvo Sotelo y del Teniente Castillo y explicar, creo que es lo que más me quedó grabado sobre las razones de la guerra civil fue la narración de aquel episodio, aquel doble episodio de esos días inmediatamente previos al alzamiento. Eh, entonces, creo que es algo que ha tenido una gran continuidad. Claro. Y A pesar sobre de lo la... que sabemos, a pesar de todo lo que sabemos sobre la preparación, la larga duración de la preparación del golpe de Estado, lo que queda es algo pictórico Mm, que viene justamente en los libros de texto, que viene en instrumentos de divulgación y que hace que, claro, cuando te lo recuerdan luego, pues hay un historiador que se llama Gérard Noiriel, un francés, que escribió un libro sobre ese político de extrema derecha, Éric Zemmour, mm, y Drummond, el inventor, perdón, del el antisemitismo moderno a finales del 19. Tienen mucho en común. Y su manera de argumentar históricamente sobre la historia. Y dice, hay un capítulo que se llama El arte de siempre tener razón. Y el arte de siempre tener razón consiste en escribir con linda pluma cosas que la gente ya piensa. mm. Entonces, siempre vas a tener razón. Claro. Y hay la extrema derecha en España cita siempre, y no es la única, a Stanley Payne, bueno, que ya es viejo, y yo me pregunto en qué medida este tipo de visiones de la guerra em, se ha podido mantener o tiene una continuidad en el presente o en qué medida la investigación histórica em, está desmintiendo. Antes, por ejemplo, hablábamos de la estimación de las víctimas de las ejecuciones lejos del frente y de estos pues 130.000 o incluso, según Paul Preston, algunos más o muchos más desaparecidos que puede haber en España en las cunetas y cómo en los años 70 se manejaban cifras mucho menores, ¿no? Em, ¿Hay algún tipo de continuidad en la historiografía más seria de este tipo de tesis o realmente Stanley Payne queda como la única referencia posible? Hay cierta continuidad, o sea, hay historiadores que siguen citando como una referencia importante a Stanley Payne. Son pocos, son muy minoritarios. Se pretenden los únicos detentores de la verdad y además desde unas ventas de libros que justamente se explican por lo que decía antes, que claro, si escribes cosas que la gente ya piensa, pues la gente te lo compra, Mm, sencillamente. mm,
Pero no, es una tendencia muy, muy minoritaria, muy minoritaria. Lo que pasa es que sí, hoy, a la diferencia de hace 20 años, hace 20 años los Moa, los Vidal, etcétera, etcétera, representaban esa, bueno, una renovación del viejo, de la vieja propaganda neofranquista hecha por periodistas que cada año te sacaban un libro nuevo, o varios, en el caso de Vidal, que creo que tiene 200 una cosa. Mm, Antes, y hablamos de un tiempo antes de la inteligencia artificial. En fin, hoy sí que hay universitarios que contribuyen a consolidar una opción que da, que retoma los argumentos reaccionarios, hostiles a la República, etcétera, y que se aleja incluso de la equidistancia, que era digamos, especie de el metarrelato obligado mm, desde la transición, la equidistancia, y que es una especie de falsa equidistancia ahora mm. que carga todas las tintas sobre la República, sus faltas, los Claro. republicanos, etcétera, etcétera. Pero digamos que es un fenómeno bastante aislado, bastante circunscrito y muy minoritario. No por eso es preocupante porque además esto va con problemas metodológicos graves, importantes, y por eso también es preocupante por la salud de la universidad, de la Mm, investigación. Pero digamos, es un fenómeno, claro, te lo decía hace un rato, se hace historia desde el presente y las tendencias de la historiografía también son las cosas que están permitidas por el estado de la sociedad. mm, Y el hecho de que la derecha y la extrema derecha, cuya confusión sigue tan importante en España, eh, hayan dejado la equidistancia, se hayan acercado más al discurso de Franco del 64, de nosotros la paz, ustedes la guerra, el comunismo y la guerra, etcétera, hasta tildar a Pedro Sánchez de comunista, lo que es muy mm, gracioso. En fin, el hecho de que la parte derecha del arco político, derecha y extrema derecha, haya dejado la equidistancia y esté apostando por este tipo de discurso, con los votantes que hay detrás. O sea, que no es un fenómeno de cuatro tíos, es algo que recibe bastante apoyo por parte de una parte de la sociedad. Es algo que se marca, se ve en la universidad. Tiene su traducción universitaria. Tiene su mm, traducción universitaria porque la historia, como otras disciplinas, es una disciplina que es porosa a lo que dice la sociedad, mucho más mm, que las ciencias físicas o la astronomía. ujú. Eh, Claro. y justamente es algo que escribimos en la introducción del libro con Jorge Marco sobre el franquismo, aunque se tendría que ver de otro modo. O sea, mucha gente no diferencia a un periodista de un historiador, lo Ujú, que permite a Moa y compañía pasar por historiadores, presentarse mm, y ser presentados por periodistas como historiadores. ujú, Historiador es el que escribe un libro de historia. Pero claro, esto tiene su aspecto ridículo si pensamos si pensamos que la historia es una disciplina científica. Entonces, alguien que se presenta como historiador en el sentido científico y que desarrolla sus propias tesis para decir que todos los demás, toda la universidad, cuenta mitos y etcétera, a ujú, mí me hace pensar potentemente algo que casi no se conoce en España, pero en Francia hizo reír a mucha gente, eran los hermanos Bogdanov. Los hermanos Bogdanov ah, eran dos supuestos físicos y matemáticos, en realidad unos mellizos que habían empezado su carrera en los años 80 con un programa para niños entre divulgación científica y ciencia ficción. mm, Mezclar de ambas cosas. Yo como niño miraba Tiempo X, que era su programa, y luego se convencieron de que tenían cosas que decir sobre el universo y empezaron a decirlas y a escribir libros y tal.
el uno y el otro consiguieron, por arte de magia, obtener un doctorado, uno en física y el otro en matemática, creo, completamente esperpénticos. Hubo tribunales para otorgar a esa gente el título de doctor, lo que es vergonzoso, pero no es tan estrafalario porque hay mucha gente que anda por ahí con un título de doctor y que no es científico, en fin. Y esa gente pretendía, bueno, argumentaba teorías que eran contrarias a todos los consensos en astrofísica, etcétera, etcétera. Entonces eran nosotros contra el mundo entero. Y como además eran adeptos de la cirugía estética, que resultó ser muy poco estética y al final eh, quedaron transformados en monstruos físicamente, parecían más, no sé, berenjenas que otra cosa, pues cayeron en ridículo, ¿no? Esos pretendidos científicos. Y los hermanos Bogdanov, cuando los mencionas en Francia, salvo con los más jóvenes, hacen reír, hacen reír. Y para mí, esa gente que se pretende científica son Bogdanov de la historia. Bogdanov de la historia. Porque hacer historia como disciplina científica no solo es tener un título de doctor, es participar de los debates, de los consensos de manera intensa. Es ser reconocido y no solo ser reconocido por tus pares, sino también contribuir a proyectos de investigación colectivos y edificar colectivamente el conocimiento. Tengo una última pregunta em, que es sobre una intuición que muchos hemos tenido. Es que este relato de la equidistancia se asienta sobre una especie de sentido común, como decías, y sobre un borrado del carácter de clase o de la sociología, digamos, de los dos bandos o de la contienda. Es decir, se presenta en el mejor de los casos como como un conflicto ideológico entre em, partidarios de un tipo de régimen y partidarios de otro. Creo que esto es uno de los principales problemas, por ejemplo, de hablar de bando republicano o de referirse a víctimas del franquismo como republicanos españoles que simplemente tenían el capricho de defender tal régimen político en lugar de tal otro y que esto fuera el centro, ¿no? del núcleo de la confrontación. Como se puede hablar de guerras de religión en otros periodos históricos, una cuestión doctrinal y borrar el sesgo que aparece de manera pues muy, pues que salta a la vista e impresiona, ¿no? Para el mundo de hoy, en el que a lo mejor las ideologías sí que son un poco más transversales sociológicamente de lo que eran en ese momento. Em, Realmente había un alineamiento de las clases populares muy claro hacia un lado y un alineamiento de las clases privilegiadas hacia el otro. Y había algo de transversalidad, pero el sesgo sociológico era muy contundente. Entonces, me pregunto si esto es algo que desde la historiografía actual se ponga en valor o se esté retomando también. Sí, estoy pensando en un libro importantísimo que está rompiendo bastante bien el marco, como dicen los Call for Project en Europa, es groundbreaking, rompe Ujú, que es el libro de Miguel Ángel del Arco Blanco, La hambruna española. ujú, Es un libro sobre la hambruna que afectó a España en los 40, precisamente en el 41-42 y luego 46, y que se debió, al contrario de todo lo que dijo el franquismo, a las políticas autárquicas del franquismo y afectó de manera privilegiada a los más pobres y a la gente que tenía que ver con el bando vencido. Y mató a 200.000 personas. Y mató a 200.000 personas. Es decir, el mismo número que el número máximo de fusilados por el franquismo. Eh, y para mí, entonces, esto es mi diferencia con Miguel Ángel, es la ilustración de que la guerra no había terminado. Otra manera, manera de prolongar la guerra bajo otra forma.
al mismo tiempo que se sigue matando, que se mata a los maquis, etcétera. Pero esto es súper importante, porque y el libro es magnífico, porque está hecho a partir de una recopilación de fuentes y de testimonios muy de historia vivida. Porque claro, el franquismo lo hizo todo para borrar todo eso, para borrarlo, pero de manera sistemática, para borrar las evidencias. Es que es otra diferencia del franquismo con las dictaduras fascistas que cayeron en el 45. Es que a pesar de sus esfuerzos, y eso, y sabemos que los nazis hicieron muchos esfuerzos para borrar lo que habían hecho, no tuvieron tiempo para hacerlo completamente. El franquismo tuvo 40 años para hacerlo. Y el libro La hambruna española es un libro fantástico porque justamente rompe los mitos más importantes del franquismo. Estamos formalmente después de la guerra. Se trata de pobreza, riqueza, se trata de muertes de hambre, se trata de responsabilidades. Es decir, es algo, y sé que Miguel Ángel lo está promocionando mucho, y creo que ahora vamos por la tercera edición, o sea que es un libro que ya empieza a conocerse, pero Se yo creo que recuerda mucho, perdón, la cartilla de racionamiento. Esto sí que es algo sí, que y permanece. justamente habla mucho de la cartilla y de quién la tenía, quién no la tenía y de lo que te permitía comprar la cartilla de racionamiento. Y además tiene una desembocadura sobre el análisis del franquismo como régimen de corrupción, como enorme sistema de corrupción con un nombre de régimen, que también es otra manera de verlo. Mm, Un enorme sistema de corrupción con etiquetas políticas e uniformes. Em, y es interesante porque no solo se ha heredado políticas de memoria del franquismo, sino que lo de la corrupción, mira, mm, es algo que tiene que ver también. O sea que yo mm, creo que es un libro fundamental, es un libro mm, destinado a cambiar realmente nuestra manera de ver aquellas épocas. Te animo a entrevistar a Miguel Ángel porque yo creo que, no sé si hasta qué punto, y he hablado con él, él está consciente del enorme valor de su libro, más allá de la demostración empírica que está haciendo, del enorme valor de este libro para valor estratégico para cambiar los relatos sobre el siglo mm. XX español. De acuerdo. Pues nada, me queda solo agradecerte una vez más por este tiempo en Gracias que a nos ti. has ilustrado, nos has dado esta avanzada también sobre el libro que no existe de momento en español y desear que pronto sí podamos contar con una traducción. Hay mucho debate, sin duda. Sí, claro. Entonces, nada, muchas gracias y hasta pronto.